Mi esposa, Sofía, y yo estuvimos juntos durante 7 años, 5 de ellos casados. Viviendo en un lindo departamento en La Condesa, en el corazón de la Ciudad de México, honestamente creí que lo teníamos todo. Teníamos planes, una vida entera trazada frente a nosotros y, en su mayor parte, realmente pensé que estábamos en la misma página. Ambos queríamos hijos, o al menos, eso era lo que yo creía. Justo después de casarnos, empezamos a hablar de ello en serio. Ella siempre decía que quería 2 o 3 niños. Se pasaba horas hablando de cómo los llamaríamos, cómo decoraríamos el cuarto del bebé, todo el paquete completo. Recuerdo verla sentada frente a la laptop, con los ojos iluminados, navegando por páginas de ropa de bebé y gadgets que ni siquiera sabía que existían. Planeaba esa vida con nuestros futuros hijos con un detalle casi obsesivo. Era nuestro tema recurrente, algo que nos mantenía cerca, una promesa compartida que nos unía más que cualquier otra cosa. Estábamos emocionados, listos para empezar ese nuevo capítulo juntos, y todo parecía perfecto. Pero entonces, recibimos una noticia que, sin saberlo, sería el principio del fin. Una noticia que me arrancó el aliento y me dejó vacío. Después de unos meses de intentarlo sin éxito, decidimos ir a un médico para ver qué pasaba. Para no hacer el cuento largo, el problema era yo. Mi conteo de espermatozoides era bajísimo. El doctor, con una delicadeza ensayada, nos dijo que las posibilidades de tener hijos de forma natural eran prácticamente nulas. Fue como un puñetazo en el estómago. Me sentí inútil, roto. Todos esos planes, todas esas conversaciones nocturnas, se desvanecieron en un instante. La noticia me golpeó duro, muy duro. Caí en un lugar bastante oscuro durante un tiempo. La terapia eventualmente ayudó, pero al principio, era un desastre total. Sofía pareció muy comprensiva al principio. Me abrazaba y me decía que no importaba, que sería feliz solo con nosotros dos. Pero incluso desde el principio, había algo extraño en la forma en que lo decía. Es como si hubiera abandonado la idea demasiado rápido. Un minuto estaba soñando despierta con nombres de bebés, y al siguiente, aseguraba que no necesitaba hijos para ser feliz. No me malinterpreten, entiendo que la gente cambia de opinión, pero su cambio de actitud fue demasiado drástico, demasiado repentino. Pasó de planear un futuro lleno de risas de niños a evitar activamente cualquier conversación sobre el tema. Y no solo eso, fue como si empezara a verme de manera diferente. De la nada, soltaba pequeñas pullas, cosas que nunca antes había dicho. Comentarios sobre cómo no me estaba cuidando, que tal vez debería ponerme en forma o ser más productivo en la casa. Y sí, tal vez había ganado unos kilos, pero se sentía como si estuviera buscando desesperadamente cosas de las que culparme. Cuando la confronté, preguntándole qué pasaba con ese cambio de actitud repentino, ella simplemente lo negaba. Me decía que estaba imaginando cosas, que estaba siendo demasiado sensible. Pero yo sabía que algo andaba mal. La mujer con la que me casé, la que solía sentarse conmigo durante horas hablando de nuestro futuro, era diferente. No era exactamente cruel, pero había una frialdad en ella, una distancia. Era como si ya se hubiera desconectado mentalmente y solo estuviera actuando, siguiendo los movimientos de un guión que ya no sentía. Con el tiempo, supongo que empecé a creerle cuando decía que todo estaba bien. Dejé de presionar porque no quería parecer inseguro o necesitado. Y así, caímos en una rutina en la que apenas hablábamos de algo significativo. Éramos más compañeros de piso que marido y mujer. Intenté proponer otras opciones, como la adopción o la subrogación, pero cada vez que lo hacía, ella cerraba la conversación de golpe, diciendo que no quería pensar en ello. Soy feliz mientras estemos juntos, decía, pero nunca me lo creí del todo. Se sentía como si estuviera tratando de convencerse a sí misma más que a mí. Asterisco entonces, de la nada, me dijo que quería irse a un viaje. Un retiro espiritual y de yoga en París con sus amigas. No era inusual que viajara con ellas, lo había hecho un par de veces antes y yo siempre la apoyé. Nuestra vida se había vuelto monótona y pensé que tal vez un respiro le vendría bien. Confiaba en ella, o al menos, me obligaba a hacerlo. Así que ni lo pensé 2 veces.
Incluso la ayudé a hacer las maletas, asegurándome de que tuviera todo lo que necesitaba. La llevé al aeropuerto en medio del caótico tráfico de la Ciudad de México. Recuerdo la última cosa que me dijo antes de entrar por la puerta de seguridad. Se giró, me miró a los ojos y dijo, «Gracias por ser tan comprensivo». En ese momento, sentí un pequeño escalofrío. Me pareció un poco extraño que lo dijera así, no es como si hubiera hecho algo especial, pero parecía tan genuina que lo atribuí a su gratitud y lo dejé pasar. Esa noche, me quedé despierto. Su vuelo a París duraba unas 12 horas, así que me mantuve ocupado en la casa, viendo la tele, revisando el reloj, esperando el mensaje que me confirmara que había aterrizado bien. Cuando la aplicación de vuelos mostró que su avión había tocado tierra, le marqué para saber cómo estaba. El teléfono sonó y sonó, pero nadie contestó. Supuse que estaría agotada, que quizás se fue directo a su hotel y se desplomó en la cama, así que no le di demasiada importancia. Pero entonces llegó la mañana y todavía no había sabido nada de ella. Una preocupación molesta comenzó a crecer en la boca de mi estómago. Intenté llamar de nuevo. Le mandé varios mensajes, pensando que tal vez estaba ocupada o su teléfono estaba en silencio. Pero después de unas horas más de silencio de radio, estaba oficialmente entrando en pánico. Terminé llamando a su hermana para ver si ella había tenido noticias. Nada. Para entonces, estaba empezando a sentir un pánico real y profundo. Fui un paso más allá y llamé a sus amigas, las que se suponía que estaban en el retiro con ella. Pensé que tal vez algo había salido mal con su teléfono, o que simplemente no había tenido la oportunidad de comunicarse. Pero cuando las llamé, estaban confundidas. No entendían de qué les hablaba. Porque no estaban en París con ella. Estaban a unas cuantas calles de mi casa, en un café de la Condesa. Ese fue el momento en que todo se vino abajo. El suelo desapareció bajo mis pies. Ella no estaba en un retiro espiritual. No estaba con sus amigas. Se había ido. Simplemente, se había ido. Me quedé sentado, sosteniendo el teléfono, y sentí como si mi estómago cayera al vacío. No podía entenderlo. ¿Por qué me mentiría así? ¿Por qué se iría sin decirme nada? Intenté convencerme a mí mismo de que era algún tipo de error. Que tal vez había perdido un vuelo de conexión o que había ocurrido una emergencia y no había podido llamar. Pero en el fondo, sabía que lo había planeado. Todo el asunto del retiro, su frase «gracias por ser tan comprensivo». Todo era parte de lo que sea que hubiera estado maquinando en su cabeza. No sabía qué hacer. Me sentía como si estuviera viviendo una pesadilla de la que no podía despertar. Esta no era la mujer con la que me había casado. Esta era alguien a quien ni siquiera reconocía. Todas las piezas empezaron a encajar. La frialdad, la forma en que había dejado de hablar de nuestro futuro, esas pequeñas críticas sobre mi aspecto y mi salud. Se había estado distanciando durante mucho tiempo y yo simplemente no lo había visto. O tal vez, no había querido verlo. Esa noche, me quedé sentado mirando mi teléfono, esperando un texto, una llamada, cualquier cosa. Pero no llegó nada. Y en el fondo, sabía que no llegaría. Asterisco asterisco al despertar a la mañana siguiente, recuerdo haberme quedado acostado, mirando el techo, esperando que todo hubiera sido un sueño retorcido. Pero su lado de la cama estaba vacío y la realidad me golpeó con la fuerza de un tren. Se había ido de verdad. Había empacado sus maletas y se había desvanecido. Todas las excusas que me había repetido la noche anterior, que tal vez su vuelo se retrasó o su teléfono se quedó sin batería, ya no se sostenían. Era obvio que había planeado esto. Quería irse. Los primeros días estuve en total negación. Seguía llamando a su teléfono, con la esperanza de escuchar su voz al otro lado, de obtener una explicación. Incluso le dejé mensajes de voz. La mitad del tiempo no sabía qué decir, pero seguía dejándolos, esperando que algo la alcanzara. Pero todo lo que obtuve fue silencio, lo que de alguna manera lo hacía sentir peor. Era como si me hubieran dejado solo para que yo resolviera el misterio, como si yo fuera un extraño para ella todo este tiempo. Al principio, su familia estaba tan sorprendida como yo.
Su mamá no sabía nada de sus planes y tampoco habían tenido noticias de ella. Terminé yendo a su casa más veces de las que puedo contar, hablando con su madre, buscando respuestas que no existían. Creo que sentían lástima por mí. Su mamá me dejaba quedarme algunas noches, incluso me preparaba de comer cuando yo no podía ni pensar en cocinar. Se sentaba allí, escuchándome hablar sobre todas las pequeñas cosas que no tenían sentido, tratando de reconstruir cómo mi vida había explotado sin previo aviso. Pasé de un extremo a otro, ira, tristeza, culpa. Me preguntaba constantemente qué había hecho mal. ¿Me perdí alguna señal? ¿No le di suficiente atención? Hubo días en los que repasaba cada conversación que tuvimos, cada pelea, tratando de averiguar qué la empujó a irse. Estaba obsesionado con encontrar una respuesta, como si eso pudiera arreglarlo todo de alguna manera. Apenas comía, apenas dormía, y mi trabajo en la startup tecnológica donde laboraba comenzó a resentirlo. La gente lo notó. Me preguntaban si estaba bien, y yo simplemente me encogía de hombros, diciendo que estaba lidiando con asuntos personales. Era demasiado vergonzoso admitir lo que había sucedido. Finalmente, se lo conté a un par de amigos cercanos. Hicieron lo mejor que pudieron para mantenerme distraído, sacándome a tomar algo, intentando que siguiera adelante. Pero incluso cuando estaba con ellos, mi mente estaba en otro lugar, pensando en ella, preguntándome dónde estaba y por qué yo no fui suficiente para que se quedara. La terapia fue lo único que realmente me ayudó. Después de unos meses de apenas funcionar, supe que no podía manejarlo solo. Encontré un terapeuta y empecé a ir todas las semanas. Hablar con alguien neutral, alguien que no nos conocía a ninguno de los dos, fue un salvavidas. Le conté sobre la ira, la traición, el agujero que había dejado en mi vida. El terapeuta me ayudó a ver que no había un momento mágico que la hubiera hecho quedarse. Ella tomó la decisión de irse, y eso era responsabilidad suya, no mía. Fue una píldora difícil de tragar. Lentamente, comencé a ver las cosas de manera diferente. Ella había sido fría y distante durante mucho tiempo, y yo simplemente lo había ignorado, esperando que las cosas mejoraran por sí solas. Me había convencido de que mi esfuerzo era suficiente para mantener nuestro matrimonio a flote. Fue doloroso aceptar que no lo era. Con el tiempo, comencé a dar pequeños pasos para reconstruir mi vida. Había perdido mucho de mí mismo en nuestro matrimonio. Así que empecé a retomar viejos pasatiempos, cosas de las que me había olvidado. Volví al gimnasio, empecé a leer los libros que había estado posponiendo, incluso intenté cocinar nuevas recetas. Puse toda esa energía sobrante en mi trabajo. Las horas extras, la concentración, dieron sus frutos en forma de un ascenso importante que nunca habría conseguido si me hubiera quedado revolcándome en la autocompasión. Poco a poco, los recuerdos dolorosos comenzaron a desvanecerse. Reconecté con amigos que no había visto mucho desde que me casé. Se sentía bien tener gente de mi lado. Pieza por pieza, me estaba encontrando de nuevo. Al final de ese año, finalmente pude mirarme en el espejo y ver a alguien que no estaba definido por lo que ella había hecho. Yo era más que el tipo al que su esposa abandonó. Había sobrevivido. Había reconstruido. Y había salido más fuerte. Por primera vez en años, sentí que realmente podía vivir mi vida sin su sombra sobre mí. Y honestamente, estaba orgulloso de eso. Pensé que había dejado todo atrás. La vida finalmente había comenzado a sentirse normal de nuevo, o al menos tan normal como podía ser después de todo ese desastre. Tenía mi rutina, mis amigos me mantenían ocupado y el trabajo iba genial. Incluso había dejado de pensar en ella todos los días. Quiero decir, todavía tenía mis momentos en los que un recuerdo aleatorio se colaba en mi mente, pero ya no era como antes, donde cada segundo de mi vida estaba de alguna manera conectado con ella. Así que, cuando llamaron a mi puerta un sábado por la mañana, ella fue la última persona que esperaba ver. Pero allí estaba, justo en mi umbral, sosteniendo a un bebé. Me congelé. Mi cerebro simplemente dejó de funcionar por un segundo, porque era como ver a un fantasma. Se veía prácticamente igual, quizás un poco más desgastada, pero seguía siendo ella.
Me dedicó una mirada como si realmente pensara que estaría feliz de verla. Y sí, eso me golpeó duro, porque pensé que ya no me importaba. Resulta que verla de nuevo removió un montón de emociones que pensé que había enterrado. No dije nada al principio. Solo me quedé allí, mirándola fijamente. Ella me sonrió como si nada hubiera pasado. Y luego, sin una pizca de vergüenza, preguntó, ¿puedo pasar? La audacia. Quiero decir, de verdad, después de todo lo que había hecho, simplemente aparece aquí como si yo tuviera que recibirla con los brazos abiertos. Pero mantuve la calma. Le dije, no. Puedes quedarte ahí y explicar. No la quería en mi casa, trayendo todo ese caos de vuelta al lugar que había reconstruido, el único espacio que había hecho mío. Pareció un poco desconcertada, pero se quedó donde estaba y se lanzó de lleno a su historia. Empezó con, sé que esto puede ser un shock, pero quería volver y explicarlo todo. Incluso tenía esa mirada esperanzada en su rostro, como si realmente creyera que yo estaría abierto a escucharla. Estaba dividido entre reírme en su cara y simplemente cerrarle la puerta, pero la curiosidad pudo más. Quería saber cuál era su excusa. Continuó hablando de cómo había cometido un error al irse, de cómo se había dado cuenta de que había perdido lo mejor que le había pasado en la vida. Sus palabras, no las mías. Dijo que había pasado mucho tiempo reflexionando y que, después de tener a este bebé, finalmente entendió lo que realmente importaba en la vida. Aparentemente, lo que realmente importaba era aparecer sin previo aviso en mi puerta después de haberme hecho ghosting durante años. Y fue entonces cuando miró al bebé y dijo, esta es nuestra segunda oportunidad. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Nuestra segunda oportunidad? Como si este niño fuera un botón mágico de reinicio, y simplemente íbamos a continuar justo donde lo dejamos. Traté de mantener mi expresión neutral, pero por dentro, estaba absolutamente furioso. Siguió diciendo cómo quería que volviéramos a ser una familia, que había cometido un terrible error, pero que ahora podíamos empezar de nuevo, solo nosotros tres. Finalmente, hice la única pregunta que me había estado carcomiendo desde que apareció. ¿Por qué te fuiste? Mantuve mi voz lo más firme que pude. Dudó, mirando al suelo como si estuviera avergonzada. Pero finalmente, me dijo la verdad, o lo que supongo que era la verdad. Admitió que se había ido porque quería un hijo. Y como yo no podía darle uno, había encontrado a alguien que sí podía. Lo dijo como si no fuera gran cosa, como si no hubiera destrozado mi vida, como si se suponía que yo debía sentir y aceptarlo. Explicó que el tipo con el que se fue no se quedó. Pero para entonces, ya había tenido al bebé y se dio cuenta de que me quería de vuelta. Así de simple. Me tomé un minuto para procesar lo que estaba diciendo. Aquí estaba ella, admitiendo que me había abandonado, que se había fugado con otro tipo, que había tenido a su hijo, y ahora esperaba que yo estuviera de acuerdo con todo. Como si pudiera perdonar y olvidar. Le dije, así que te fuiste, encontraste a alguien más, tuviste a su bebé, y ahora crees que puedes volver y fingir que no pasó nada. Empezó a llorar, diciendo que lo sentía, que había cometido un gran error, pero eso no me conmovió en absoluto. Seguía diciendo que se dio cuenta de que yo era a quien realmente amaba y que estábamos destinados a estar juntos. Honestamente, me costó mantener una cara seria. No podía creer lo delirante que sonaba. Esto no era amor. Era desesperación, y podía verlo en todo su rostro. Asterisco asterisco luego intentó hacerme sentir culpable, hablando de lo difícil que era ser madre soltera, de lo duro que había sido para ella. Realmente intentó convertirse en la víctima de todo esto, como si sus decisiones no la hubieran llevado exactamente a donde estaba ahora. Me dijo que necesitaba mi apoyo, que estaba lista para hacer que las cosas funcionaran esta vez. Todo el tiempo, no dejaba de pensar, ¿quién se cree que soy? Me quedé allí, asimilándolo todo, pero en este punto, ya había terminado de escuchar. Le dije sin rodeos, tomaste tu decisión hace mucho tiempo, y ahora tienes que vivir con ella. Aquí no hay una segunda oportunidad. Parecía atónita, como si nunca hubiera considerado que yo diría que no, como si realmente pensara que podía volver a mi vida porque le convenía.
Y entonces, justo cuando pensé que finalmente lo entendería y se iría, se enfadó. Su tono cambió y empezó a gritarme, diciendo que estaba siendo egoísta, que le debía la oportunidad de arreglar las cosas. Dijo que si hubiera querido, podría haberme divorciado en ese entonces y haberse llevado la mitad de todo. Incluso tuvo el descaro de mencionar la casa, diciendo que todavía debería ser suya. Era como si sus verdaderos colores estuvieran saliendo a la luz justo delante de mí. Y sentí una ola de alivio. Finalmente la estaba viendo por quien realmente era. No discutí con ella. No levanté la voz. Solo la miré y dije, hemos terminado. Querías una vida diferente, y ahora la tienes. Esto ya no es mi responsabilidad. Con eso, le cerré la puerta en la cara, cortando cualquier palabra final que le quedara. De pie allí, escuchando sus gritos ahogados desde el otro lado de la puerta, sentí una extraña calma invadirme. Podía golpear, gritar, llorar, lo que fuera. Pero sabía que nunca la dejaría volver a entrar. Después de que le cerré la puerta, pensé que eso sería todo. Pero no, en lugar de irse, comenzó a golpear la puerta, gritando todo tipo de cosas. No podía creer su descaro. Por curiosidad, abrí la puerta solo una rendija, lo suficiente para mostrarle que estaba escuchando, pero sin dejarla entrar. Se lanzó a un monólogo sobre cómo estaba dispuesta a perdonarme por cerrarle la puerta y cómo estaba lista para empezar de nuevo. En ese momento, no pude contenerme. Me reí, realmente me reí, porque el descaro de esta mujer superaba cualquier cosa que hubiera visto. Se puso furiosa. Le dije, te fuiste. Tuviste tu oportunidad y la desperdiciaste. No voy a fingir que nada de eso sucedió solo porque a ti te apetece. Su cara se puso roja y empezó a decir cosas como, no entiendes lo difícil que fue para mí. Pero yo no se lo estaba comprando. Y entonces se quebró. Dejó caer el acto triste y arrepentido y comenzó a atacarme, diciendo lo injusto que era yo, como no tenía la decencia de darle otra oportunidad. De hecho, tuvo las agallas de decir, si hubiera querido, podría haberte quitado todo en ese entonces. Podría haberme llevado la mitad de todo lo que posees. Me quedé allí, asombrado. Esta mujer que me había abandonado sin una palabra ahora pensaba que tenía derecho a algún tipo de recompensa por no haber intentado arruinarme financieramente. Le contesté, ¿y qué? ¿Se supone que debo estar agradecido de que solo me abandonaste y no te llevaste mis cosas contigo? Se me quedó mirando, con el rostro una mezcla de ira y algo más. Tal vez desesperación, tal vez culpa. Pero honestamente, en ese punto, no me importaba. Estaba harto. Todos esos años que pasé sintiéndome culpable, cuestionándome, se desvanecieron allí mismo. El peso que había estado cargando finalmente se levantó. Pero ella no había terminado. Empezó a pasearse por mi porche, despotricando sobre cómo nunca encontraría a nadie como ella y cómo me arrepentiría de no darle otra oportunidad. Era extraño. Aquí estaba ella, la que destruyó todo lo que teníamos, actuando como si yo debiera rogarle que se quedara. Cuando vio que no me movía, se puso aún más ruidosa, diciendo que yo la había obligado a irse en primer lugar. Afirmó que si yo hubiera sido más comprensivo con todo el asunto de los niños, nada de esto habría sucedido. La gimnasia mental era impresionante. Le dije sin rodeos, mira, si querías un hijo tanto, podrías haberme dicho la verdad. No tenías que mentirme a la cara y fingir que todo estaba bien mientras planeabas tu salida. No tuvo nada que decir a eso. Tomaste esa decisión tú sola, y ahora tienes que vivir con ella. Ese no es mi problema. Intentó un último ángulo, volviendo a su cara triste, pidiéndome que pensara en el niño. Tenía al niño en brazos y de hecho lo usó para intentar hacerme sentir culpable. Pero yo no caí. Le dije, no conozco a ese niño. No tengo nada que ver con él. No es mío, y tú tampoco. Y eso fue todo. Pude ver la comprensión finalmente hundiéndose en ella. Sabía que no iba a cambiar de opinión. Pude ver la ira desvanecerse, reemplazada por otra cosa. Quizás arrepentimiento real, quizás solo frustración, pero no me importaba.
Era solo una extraña ahora. Se quedó allí por unos segundos más, como si esperara que yo la llamara de vuelta. Pero no dije otra palabra. Luego, sin otra mirada, cerré la puerta. Y esta vez, no esperé a que volviera a golpear. Me alejé de la puerta sintiéndome, no sé, como si finalmente hubiera ganado. Unos días después, recibí un mensaje de su mamá. Se disculpaba, diciendo que estaba avergonzada de cómo su hija había manejado todo. Le respondí cortésmente y lo dejé así. Durante las siguientes semanas, escuché fragmentos a través de amigos en común. Aparentemente, había vuelto a vivir con sus padres, y no iba bien. El tipo por el que me dejó, el padre del niño, la había abandonado por completo. Luego, recibí una llamada de su padre. Fue educado pero directo, diciendo que estaban luchando para llegar a fin de mes e insinuando que tal vez yo podría ayudar un poco. Le dije, tan amablemente como pude, que las decisiones de su hija eran suyas y que yo no estaba en posición ni con la mentalidad de ayudar. Luego, sus amigos comenzaron a contactarme. Algunos intentaron el ángulo de la culpa. Pero me mantuve firme. Le había dado a esa mujer todo lo que tenía, y ella lo había tirado a la basura. Con el tiempo, las llamadas y los mensajes disminuyeron, y finalmente se detuvieron por completo. La paz real se instaló. Mi vida se sentía tranquila, normal. En cuanto a ella, lo último que supe es que las cosas no iban bien. Luchaba por mantener un trabajo, todavía rebotando entre la casa de sus padres y los sofás de amigos. Pero eso ya no iba a ser mi problema. No iba a ser su red de seguridad. Estaba harto de ese capítulo y nada iba a arrastrarme de nuevo. Al final, siento que obtuve el cierre que necesitaba. Ella tomó sus decisiones y ahora estaba lidiando con las consecuencias. Y yo, finalmente me sentí libre. Verdaderamente, genuinamente libre de una manera que no había sentido desde el día en que se fue. Estaba contento. No feliz de una manera grande y dramática, sino tranquila y pacíficamente contento. ¿Y saben qué? Se sentía bien.